Hola, ¿cómo están? En la clase de hoy vamos a tocar un tema, bueno, también un tema central en la materia, como es el imperialismo, no solo como periodo histórico, sino también como concepto. Incluso se podría decir que es más importante lo que podamos dar en tanto concepto que el periodo histórico de génesis de esta etapa y de esta dinámica del sistema mundial capitalista, sobre todo a la luz de eh, trabajos que ustedes tendrán que hacer o de, sí, digamos, la evaluación o las distintas instancias de evaluación que va a haber en la materia. Es una de esas categorías que nosotros entendemos que requieren, o mejor dicho, de las cuales requerimos su aplicación para el análisis de los procesos históricos sociales. Pero bueno, vamos al asunto. La conceptualización del imperialismo, nuestra materia la toma digamos, el canon marxista, particularmente el establecido por la obra de Lenin, escrita en 1916, o publicada en 1916, que es El imperialismo, etapa superior del capitalismo, ¿no? Que fue una obra de considerable éxito y que, bueno, desde entonces es uno como de los opus fundamentales para entender la época, digamos, la época o la etapa del desarrollo capitalista abierta a fines del siglo XIX y que se prolongó a lo largo del siglo XX. Después está la discusión de si el imperialismo se mantiene como etapa hasta el día de hoy o si estamos ante una nueva etapa. No nos vamos a meter en esa discusión. Pero de una manera u otra, es la obra de referencia para entender el desenvolvimiento del sistema durante todo el siglo XX, desde fines del siglo XIX y durante todo el siglo XX. Lenin, su obra no es absolutamente original. El concepto de imperialismo mismo no es una creación de Lenin. En todo caso, Lenin lo que hizo fue recoger diversas contribuciones y elaborar con ellas una síntesis muy eficaz, muy bien organizada, donde sistematiza todos los componentes que estaban dispersos en distintos autores y, por supuesto, lleva a que el concepto adhiera a una estrategia política determinada o, digamos, un diagnóstico, por lo tanto, un curso de acción política determinada a partir de su aplicación para interpretar la realidad. Lenin va a recoger diversas contribuciones anteriores. La cuestión del imperialismo, en sus distintas características que veremos a continuación, fue objeto de manera más integrada, más dispersa, de análisis de diversos autores que comenzaron a percibir una serie de tendencias diferenciales en el sistema capitalista a partir de las últimas décadas del siglo XIX. Y estamos hablando de autores de un arco ideológico siempre dentro de lo que serían las izquierdas, pero con gran diversidad dentro de esas izquierdas. La interpretación de Lenin es una de las interpretaciones posibles del imperialismo. Terminó siendo la que se impuso digamos, en el mundo del comunismo, del pensamiento socialista en su vertiente marxista, más ortodoxa, y también en buena parte heterodoxa, pero no era la única en este periodo y insisto, tampoco fue el que creó el concepto.
Lenin recoge las contribuciones fundamentalmente de, eh, de John Hobson, que escribió un libro a principios del siglo XX llamado El imperialismo o Imperialismo, un estudio, donde, digamos, introduce varios de los elementos que después va a tomar Lenin. Otro autor que será tomado por Lenin es Rudolf Hilferding, que escribiera una obra que profundiza sobre un aspecto, uno de los elementos principales de el imperialismo como fenómeno, que es el capital financiero. Así se llama la obra, el capital financiero. Y finalmente podría decirse también, porque estas digamos, ya dentro de el ámbito del marxismo propiamente dicho y del marxismo más cercano, si se quiere, a posiciones radicales con las que Lenin podía sentirse más afín, más allá de las diferencias, tenemos el libro La acumulación del capital de Rosa Luxemburg. No son los únicos, las únicas contribuciones que va a recuperar Lenin, pero sí quizás son las más importantes, sobre todo las dos primeras. Esto es bastante visible en una recopilación de apuntes que hiciera una de las tantas editoriales que en Argentina editaba y reeditaba una y otra vez para la formación de cuadros las obras de los clásicos, como podía ser Editorial Cartago, por ejemplo, o Editorial Anteo, editoriales como afines al Partido Comunista argentino, que son los llamados cuadernos sobre el imperialismo. ¿Qué es la edición? Esto ya lo hemos visto en otros casos, lo hemos visto con Marx muy frecuentemente, lo hemos visto también con Gramsci. Digamos, es muy común fue muy común por parte de los regímenes comunistas del bloque socialista y posteriormente también por parte de editoriales de orientación progresista en Occidente, no solo editar las obras publicadas de los clásicos, sino también la publicación de toda la obra inédita de los clásicos, consistente fundamentalmente en apuntes. Apuntes, obras inacabadas, borradores, eh, con todos los problemas que eso tiene, pero también con toda la riqueza que eso tiene. Bueno, los cuadernos sobre el imperialismo digamos, es la publicación de todos los apuntes con los que Lenin hizo el libro El imperialismo, etapa superior del capitalismo. Y está llenos de estadísticas, ¿no? De las cuales él volcaría una parte nada más, lleno de fórmulas, lleno de cálculos, pero también lleno de resúmenes de otros autores. Entonces ahí uno puede hacerse una idea, viendo esta publicación, de, bueno, ¿qué tomó Lenin para poder hacer el libro? La manera en que Lenin, la síntesis que hace Lenin, ese es su gran aporte y es su originalidad. Después tomó muchos elementos de otros. Y el resto fue una interesante investigación tomando fuentes. Lenin en eso era muy criterioso. Lo mismo se puede ver en una de sus obras que algunos consideran que es la mejor obra escrita por Lenin, que es una de las primeras, El desarrollo del capitalismo en Rusia, que es un verdadero trabajo de investigación con una fuerte base empírica. Bueno, digamos, el libro El imperialismo no tiene la misma magnitud, pero consiste en un ejercicio semejante, más que nada a la hora de el análisis de estadísticas, de datos económicos. Pero bueno, dicho esto, ¿cómo podemos definir el imperialismo? Bueno, el imperialismo es la etapa monopolista del desarrollo capitalista, ¿no? Y en este sentido implica una ruptura de lo que había sido la etapa anterior y que había marcado
posteriormente a los orígenes, digamos, a los orígenes del sistema capitalista, y que había involucrado su primera etapa de expansión, la etapa de libre competencia, ¿no? Podríamos decir que aproximadamente hasta la década, digamos, los primeros 2/3, supongamos 3/4 del siglo XIX, o sea, más o menos entre 1800 y 1870, esta primera etapa de expansión capitalista se caracterizó por el llamado capitalismo de libre competencia o etapa de libre competencia del sistema capitalista, ¿no? A partir de la crisis, de la fuerte crisis de acumulación que se da entre 1870 y 1895 aproximadamente, ¿no? Digamos, en ese contexto de crisis y en la necesidad de superar esta crisis, y como siempre pasa con el sistema capitalista, la superación de las crisis implica una reestructuración, una reorganización para reactivar el proceso de acumulación. Lo que tenemos es la emergencia del imperialismo como nueva etapa del desarrollo capitalista con una orientación monopolista, donde se profundizan las tendencias a la concentración del capital propias del sistema capitalista. O sea, no es que surge una tendencia a la concentración que no existía. No, la tendencia a la concentración es propia del sistema capitalista. De lo que dan cuenta Lenin y los autores anteriores a Lenin y contemporáneos a Lenin, es que por distintos motivos coyunturales y estructurales de fines del siglo XIX, lo que digamos, la tendencia a la concentración se profundiza. Se profundiza y da lugar a formaciones monopólicas y oligopólicas que con niveles inéditos para lo que había sido la dinámica del sistema durante la mayor parte del siglo XIX. O sea, es como que surge algo nuevo y esto da cuenta también de una nueva lógica o un nuevo marco de desenvolvimiento para la competencia y el conflicto en el sistema. Ahora vamos a hacer una interrupción porque tendríamos que pasar a la cuestión de la crisis de 1875 o 70 a 1895. Y bueno, eso amerita que lo veamos en profundidad de manera continuada y sin interrupciones. Así que hacemos un primer corte y pasamos a eso.